Muchos dicen eso. No, es que ya no hable de Jezabel, ya no hable, ¿por qué no habla mejor de los milagros? Yo quiero decirles algo, todos nosotros sabemos quién es nuestro Dios Todopoderoso. Sabemos que Él todo lo puede, sabemos que Él lo hace todo, que Él cuando quiere hacer algo, ¿verdad? Lo hace sin pedirle ayuda a nadie, ¿verdad? Sí busca a alguien como instrumento para que sea nuestra ayuda de parte de Él, pero Él lo hace como quiere. ¿Por qué tenemos que seguir enseñando de Jezabel? ¿Sabe por qué? Porque para que usted pueda identificar lo genuino, lo verdadero, tiene que conocer lo falso. Tiene que conocer cómo se mueve lo falso. Porque de lo contrario, usted cómo discierne, cómo sabe, cómo distingue qué es lo verdadero y qué es lo falso. Entonces, por eso hemos seguido pues con esta clase. Quizás hoy terminemos ya con esta parte que estamos viendo, cómo opera Jezabel, ¿verdad? Hoy vamos a ver que Jezabel, ¿verdad?, tiene un blanco perfecto. ¿Y cuál es ese blanco perfecto? Los profetas genuinos. Lo genuino, lo verdadero, lo que viene de parte del Todopoderoso. Eso es lo que va a atacar Jezabel. A Jezabel no le interesa la gente que ya tiene engañada. A Jezabel no le interesa aquellos que están enseñando, ¿verdad?, con falsas enseñanzas, dejando falsas profecías. Eso no le interesa. Esos son sus aliados. El blanco de Jezabel son los profetas genuinos, los profetas del Todopoderoso, aquellos que son la voz del Dios Altísimo aquí en la tierra. Los profetas que traen los diseños del Abacados, los profetas que anuncian lo que el Padre manda hablar, como ya les había comentado. El Padre nos dio un mensaje de lo que viene para Ecuador. La mano del Padre está a punto de golpear nuestra nación, y digo nuestra nación porque soy ecuatoriana. Entonces, ¿qué hace el Padre? Envía a sus profetas a anunciar. ¿Pero qué están anunciando los falsos? Prosperidad, que todo está bien, que venga, que te va a dar el Padre carro, casa, empleo, te va a dar todo lo que tú quieres. Pero un verdadero profeta del Todopoderoso va a ser la voz de nuestro Abacadosh. ¿Por qué la voz? Porque el Padre siempre manda advertir. ¿Y por qué advierte? Porque el Padre tiene misericordia, porque la palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que su pueblo vaya ¿a qué? A buscar. ¿Qué cosa? La misericordia, ¿a través de qué? Del arrepentimiento, que haga un retorno, que busque verdaderamente al Todopoderoso en obediencia a la Escritura, ¿verdad? Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que hay profetas que han sido perseguidos por Jezabel. ¿A causa de qué los perseguía? A causa de confrontar el sistema por el cual Jezabel opera. Entonces, no es porque nos parezca simplemente estar hablando de Jezabel, como muchos dicen, pero hay tanto que enseñar, los milagros, las grandezas de Dios. ¿Por qué se enfocan en Jezabel? Porque eso es lo que le interesa a Jezabel. Tener entretenido a muchos, ¿verdad? Solamente con palabras livianas, con palabras de contentamiento, y donde no haya quien saque la máscara de Jezabel, quien haga ver lo falso con lo que opera el sistema de Jezabel, el sistema babilónico. Pero usted y yo, que somos voces proféticas, tenemos que saber identificar lo falso para que usted diga, esto es falso, lo de acá es verdadero, lo de acá es genuino, esto lo tomo y esto lo desecho. Por eso necesitamos conocer. Todos conocemos del rey Acab y lo hemos venido hablando constantemente, ¿verdad? Acab, el rey de Israel, dice que hizo lo que ofende al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque dice que cometió los pecados de Jeroboam. Y ya vimos cuáles eran los pecados de Jeroboam, ¿verdad? Él ponía, como en este tiempo, colocaba pastores aquí, abría iglesias acá, celebraba fiestas que no son fiestas establecidas por el Todopoderoso, ¿verdad? Dice que sirvió a Baal, que lo adoró, que levantó altar a Baal,
¿verdad? Hizo muchas abominaciones, ¿verdad? Jeroboam, y también el rey Acab vino a hacer todas estas abominaciones. Y dice la Escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 16, vamos a ver lo que dice. Vamos a leer desde el verso 31 para recordarlo. Esto ya lo hemos venido hablando, pero lo vamos a recordar. Dice, pero entonces, como si fuera cosa ligera para él, o sea, para Acab, cometer los pecados de Jeroboam, el hijo de Nebat, él tomó como esposa a Jezabel, la hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Él erigió un altar para Baal en la casa de sus abominaciones, la cual él había edificado en Sonrón. Acab también puso a Acera, es decir, se hizo un ídolo, Acera, a la diosa. Ciertamente Acab hizo más abominaciones para provocar la ira de Yahvé, el Elohim de Israel, para pecar contra su propia vida, para que él fuera destruido. Él hizo lo maldito por encima de todos los otros reyes de Israel que fueron antes que él. Imagínese algo. A veces creemos que la idolatría, no, yo no soy idólatra, eso allá mis vecinos. Pero lo que usted no sabe es que la idolatría que practican sus vecinos trae maldición a la tierra y va a hacer que la ira del Todopoderoso se encienda. Y cuando se enciende la ira del Todopoderoso, no va a venir solamente contra una persona, contra una casa, viene contra toda la nación. Por eso es que nos afecta a todos, porque hoy podemos decir, no, yo estoy en raíces hebreas, yo estoy conociendo la verdad de la palabra, a mí yo no tengo ídolos, yo ya salí de Babilonia, sí, pero ¿y sus vecinos, sus amigos, quizás su propia familia, verdad? Están haciendo abominación con la idolatría, siguiendo, ¿verdad? Ídolos, ¿verdad? Hablando solamente de la idolatría. Y esto dice que Acab hizo que pecara contra su propia vida y que él fuera destruido. Entonces, la idolatría trae consecuencias, no solamente para la persona, sino para toda la nación, para toda una ciudad. Por eso es que nos debe de importar, porque nos afecta a nosotros. A causa de todo lo que hizo Acab, el esposo de Jezabel, dice que se encendió la ira del Todopoderoso. Y cuando se enciende la ira, mire cómo es el Padre, dice que él envía a su profeta, envía al profeta Elías. Y el profeta Elías no lleva un mensaje, Israel, tus tierras van a ser fructíferas, vas a tener más cosecha, más ganado. No. ¿Sabe a qué fue enviado el profeta Elías? Él llevó un mensaje de golpe para la tierra de Israel. Fue a decirles, no va a haber lluvia. El castigo que viene de parte del Todopoderoso por la idolatría, por las abominaciones, va a ser la sequía. Entonces imagínense, en este tiempo no es así. A muchos les gusta, ¿verdad? La palabra de contentamiento, qué bien, sí, gozo. Pero, ¿y qué pasa con todas las señales que estamos viendo ahora? Todo esto que vino a Israel, la sequía, cuando hay sequía se mueren los animales, no hay plantas, no hay comida, en fin. ¿Por qué fue? A causa de la idolatría a la cual había llevado acá a todo el pueblo de Israel. Lo mismo pasa en este tiempo. Quizás no solamente vemos la idolatría, vemos todas las abominaciones, vemos las aprobaciones de leyes que van en contra del diseño divino, del diseño que el Todopoderoso ha dejado en la Escritura. Entonces, ¿qué podemos esperar para nuestra nación, para nuestra ciudad? ¿Verdad? No nos va a esperar nada bueno, como muchos profetizan, solo profetizan lo bueno. ¿Por qué? Porque el oído del profeta ni siquiera está conectado con el Padre, ¿verdad? Y vemos acá que el Todopoderoso envía a su profeta Elías con un mensaje. Como le digo, no fue un mensaje de prosperidad, fue un mensaje de golpe. Eso ustedes lo ven en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. ¿Cuál fue el mensaje del profeta Elías? Dice la palabra,
Elías significa mi Elohim es Yahvé, mi Elohim es Yukei Bajei. Elías, el profeta de Tisbita, un habitante, ¿verdad? Dijo a Acab, como Yahvé el Elohim de Israel vive, delante del cual yo estoy, no habrá lluvia ni rocío en los años por venir, excepto por la palabra de mi boca. ¡Qué tremendo mensaje! Muchas veces habíamos leído y hoy, cuando leí esta porción, recibí algo. Cuando el profeta Elías dice, no habrá lluvia ni rocío en los años por venir, excepto por la palabra de mi boca, estaba diciendo, así ustedes oren, así ustedes ayunen, así ustedes hagan lo que hagan, el Padre no va a mandar lluvia, ¿verdad? Los cielos se cierran. El Padre va a enviarme nuevamente a mí con palabra profética y habrá lluvia nuevamente. Y es lo que el Padre hace en este tiempo. Usted no ha visto cuántas personas están en cadenas de oración, cuántas personas están orando por una nación, cuántas personas están haciendo un montón de cosas que el Padre no les ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque cuando Él emite un decreto, ese decreto se cumple. Así oren, ayunen, vigilen, pasen días, los días que pasen, haciendo un montón de cosas. Cuando el Padre determina algo, no hay quien lo contradiga, ¿verdad? Entonces el profeta Elías fue muy claro. No habrá lluvia, le dijo, por todos estos años hasta que yo vuelva con un mensaje del Todopoderoso. Y esto lo vamos a ver que así fue, ¿verdad? Israel, a causa de la idolatría, vivió consecuencias. Es decir, cuando hablo de la idolatría, estoy hablando a causa de ir en contra de los mandatos del Todopoderoso, a causa de quebrantar sus mandatos, porque sabemos que el Padre Celestial aborrece la idolatría, no tolera la idolatría. Y ya hemos venido hablando todo este tiempo, ¿qué es la idolatría, verdad? No solamente es un ídolo. Israel sufrió consecuencias. Cuando una nación se va en contra de los diseños divinos, vienen consecuencias. No creamos que el Padre se queda quieto, no. ¿Y sabe por qué? Porque el Padre tiene que dar un remesón a su pueblo, a decir, ¡hey, despierten! Están haciendo mal o están tolerando lo que no deben de tolerar. Dice que Israel pasó por sequía. Toda la tierra de Israel pasó por sequía, ¿verdad? Y Yeshua lo volvió a recordar, porque también está en el pacto renovado. Yeshua lo dijo en Lucas 4:25. Lo hemos leído. Dice la Escritura, pero en verdad les digo que habían muchas viudas en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses. Y dice, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Nuestro Adón Yeshua vuelve a recordar lo que pasó en Israel. Pero cuando leemos el pacto renovado, aquí dice que se cerró los cielos. Pero ¿por qué se cierran los cielos? Muchos caminan con cielos cerrados. ¿Por qué? Porque quebrantan los mandatos del Todopoderoso. Porque no obedecen sus instrucciones y caminan con cielos cerrados. A Israel se le cerraron los cielos. No hubo lluvia. Hoy no lo vea de forma literal que va a ser lluvia, pero muchos caminan con cielos cerrados, ¿sí? Israel vivió las consecuencias, pero aquí, luego de los 3 años y medio, como dice la Escritura, el Todopoderoso vuelve a darle instrucciones a su profeta Elías. El profeta Elías era el profeta de oficio de Israel, no porque no habían más profetas, no. Es como que en este tiempo dijeran, no, pero si hay más profetas, sí. Pero el Padre toma un profeta de oficio. Cada nación tiene un profeta, ¿verdad? Que está emitiendo su voz, la voz del Padre. Y otros profetas la escuchan
y también comienzan a dar la voz de alerta de lo que el Padre está hablando. Pero hay uno que se levanta, porque hay uno que el Padre escoge. Y ese uno es impartiendo de lo que el Padre está dando. Es como carbones encendidos y se van encendiendo todos. El Padre Celestial vuelve a enviar a Elías con una nueva instrucción. Le dice que vuelva a Israel con una comisión, ¿verdad? Y esa comisión era confrontar a los profetas de Jezabel y tenía que restaurar el altar. Un profeta no es enviado a vacacionar. Un profeta es enviado por el Abacados, porque también el hombre envía, pero un profeta cuando es enviado por el Abacados tiene algo que hacer para el Todopoderoso. Primero fue enviado a dar la palabra, ¿verdad?, de que venía un golpe para Israel y ese golpe fue la sequía. Ahora pasa el tiempo, pasan los 3 años y medio y el Padre le dice: Elías, vuélvete a Israel y lleva este mensaje, pero vas a ir a confrontar a los profetas de Jezabel y tienes que restaurar ese altar. Muchos queremos que venga la lluvia con altares destruidos. Así no es. En este tiempo, nuestro Abacados está restaurando los altares. ¿Y qué altar será que está restaurando? Usted y yo somos el altar de nuestro Abacados, porque somos el templo. Él no está mandando a reconstruir templos humanos. Somos nosotros los que tenemos que tomar la restauración que el Padre nos está hablando. Somos nosotros los que tenemos que tomar la restauración que el Padre está entregando en este tiempo a través de la Escritura, a través de la verdad, soltando lo falso y tomando lo verdadero, ¿verdad? Jezabel, imagínense algo, que mientras Israel pasaba sequía, pasaba hambre, pasaba necesidades, podemos decirlo así, porque cuando viene un golpe a la tierra, cuando viene un golpe a una nación, se van a ver, ¿verdad?, todos los efectos. Imagínense si acá era que no llovía, había sequía, había hambre, no había producción, los cultivos estaban secos, los animales estaban flacos, ya no había producción de leche, porque todo eso involucra. ¿Cuántos hemos escuchado que el agua es el líquido vital? ¿Cuántos hemos escuchado que sin agua no podemos estar, no podemos vivir? ¿Sí? Entonces imagínense qué vital, qué importante es el agua. Si el agua natural es importante para nosotros, ¿cuánto más el agua espiritual? ¿Verdad? Las instrucciones de nuestro Abba, la Torá, es esa agua que nos llena. Mientras Israel pasaba toda esta necesidad, Jezabel estaba persiguiendo a los profetas para matarlos, tal como dice esta porción que vamos a leer más adelante, a donde hubo uno que dice que escondió a 100 profetas del Todopoderoso y los alimentó con pan y agua, ¿sí? Jezabel es enemiga de lo verdadero. Hoy no es una mujer, es el sistema babilónico en el cual opera y trabaja Jezabel. Es enemigo, se opone a todo lo que tenga olor a verdad. Y la verdad es la Torá. Se resiste, se opone, no le gusta. Es enemigo, como les contaba hace un momento. ¿Verdad? Dijeron, no, esa profeta Gladys lo que quiere es llevarte a judaizarte. ¿Por qué? Porque desconocemos la verdad. Y cuando hay desconocimiento de la verdad, somos esclavos de la mentira. Por eso el Padre nos tiene acá, a nosotros, ¿verdad?, que nos ha quitado las vendas para que podamos discernir lo falso de lo verdadero, para que podamos tomar lo verdadero, ¿verdad? Jezabel es enemiga de los profetas del Todopoderoso, de aquellos profetas verdaderos que confrontan, de aquellos profetas verdaderos que quitan las vendas a todos aquellos que están presos en el sistema. ¿En cuál sistema? En el sistema de la falsa enseñanza, en el sistema de la falsa profecía. Esos profetas que vienen a confrontar a Jezabel, a esos
busca destruirlos, ¿verdad? A esos que confrontan la seducción, la inmoralidad, a esos busca matarlos. Quizás hoy no es literal matarlos como vemos acá, pero recordemos que muerte no solamente es física. Y veamos en esta porción, en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 1-13, rápidamente, a donde vemos cómo Elías regresa a ver a Acab. Elías no regresa, el profeta Elías no regresa porque a él le pareció, o porque dijo, me voy a dar un paseíto por Israel, voy a ver cómo está mi nación. No, el profeta no va de vacaciones, el profeta no va de paseo, el profeta no va de visita familiar, el profeta va con una asignación a una ciudad o a una nación, tal como ahora se nos ha encomendado al equipo profético de esta casa. Dice que Elías regresa a ver a Acab. Yeshua dijo que 3 años y 6 meses había durado la sequía. Vamos a leer, dice, y después de muchos días, después del 3er año, la palabra de Yahvé vino a Elías. O sea que el Todopoderoso le da instrucción a Elías de lo que tenía que hacer. ¿Cuál fue la instrucción? Ve, preséntate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. ¡Qué tremendo! Esa fue la instrucción. Hasta allí, preséntate a Acab, voy a enviar lluvia. ¿Qué había dicho Elías cuando llevó el primer mensaje? No habrá lluvia ni rocío en toda la tierra hasta que yo vuelva a traer un mensaje del Todopoderoso. Aquí se cumplió. Y dice que cuando Elías fue a presentarse a Acab, la hambruna era severa. Es tremendo. Eso estaba pasando Israel a causa de todo lo que el rey Acab había hecho, ¿verdad? Todo lo que hizo. Hoy, en este tiempo, quizás nosotros, los que estamos acá en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, no tenemos reyes. En Guatemala no les gobierna un rey, pero rey tiene que ver con gobierno, ¿verdad? Quizás el presidente, ¿verdad? ¿Quiénes están gobernando? ¿Quiénes están sentados en las sillas de gobierno? ¿Qué están aprobando? ¿Qué están haciendo? Están aprobando leyes en contra del diseño celestial. Y dice que el hambre era severa. Y Acab llama a su siervo Abdías, ¿verdad? Su nombre significa Obadya en hebreo, siervo de Yahvé. Él era el administrador del palacio. Y ahora dice que Obadya temía grandemente a Yahvé. Era un hombre que caminaba en obediencia a las instrucciones, en obediencia a los mandatos, en obediencia a lo que dice la Escritura. Y vino a suceder que cuando Jezabel estaba asesinando a los profetas de Yahvé, Obadya tomó 100 profetas, los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y los alimentaba con pan y agua. Muchas veces yo había leído esta porción, pero qué hermoso es cuando el Padre nos revela, ¿verdad? Y revisaba el hebreo, ¿verdad? El hebreo pictográfico, el hebreo, el paleohebreo. Y 50, nun, significa semilla, pez, vida. Y es como un espermatozoide, ¿verdad? Así está la figurita. Y cuando yo veía esto, porque dice que los escondió en 2 cuevas y 50 y 50 en cada cueva. Eran 100 y el número 100 en hebreo es kuf y significa tiempo. Y es como una pancita. Y por lo que veía acá, ¿verdad? En el hebreo, en el paleohebreo, podía darme cuenta algo importante que quizás antes no lo había visto. Porque esta porción o lo que detalla aquí de lo que hizo Obadya es tan importante. ¿Por qué? Porque se escondió en cuevas. No es algo que, es que pobrecito era para que no los mate. No.
no era pobrecito para que no los mate solamente. Era porque este hombre, Obadía, este que temía al Todopoderoso, fue un preservador de los profetas, de lo genuino. Él no escondió porque sí solamente, él estaba preservando la semilla profética. Él estaba preservando la cera de los genuinos. Y ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y dice que estaban en cuevas, ¿verdad? Una cueva, ¿cómo es? Oscura, cerrada, ¿verdad? Pero allí fue depositada esa semilla para que se multiplique en el tiempo de la vida. El Padre nada hace sin propósitos. Obadía, lo que fue un instrumento de lava para preservar los profetas. Y dice que los escondió. ¿Cuánto tiempo? 3 años y 6 meses. Ahí estuvieron escondidos, en las cuevas, porque Jezabel buscaba a todo lo verdadero, a todo lo genuino, para matarlo, para destruirlo, para acabarlo, para exterminarlo. Y Obadía dice que cuando Jezabel, estamos leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 18, desde el verso 1, voy en el 4. Dice que Obadía tomó 100 profetas, genuinos, verdaderos, no los falsos, no, los verdaderos. Los toma y los esconde en 2 cuevas y los comienza a alimentar con pan y agua. Si nosotros lo vemos en lo natural, podemos decir, pobrecitos, solo con pan y agua lo alimentaban. Pero ellos estaban siendo alimentados espiritualmente. Ellos estaban siendo una semilla que se estaba allí germinando en esa cueva, y para que más adelante haya fruto en ellos. Y resulta, ¿verdad?, que cuando Elías regresa a ver a Acab, dice en esta porción, ¿verdad?, que se encuentra con Obadía. Más adelante dice eso. Y le dice, Acab le dijo a Obadía, vayamos por toda la tierra y todos los manantiales, quizás podamos encontrar hierba en algún sitio para que podamos mantener los caballos y los mulos vivos y no perdamos todos los animales, porque la sequía era tremenda. Así que ellos se dividieron y fueron a visitar todo territorio. Acab se fue por un camino y Obadía se fue por otro. Y dice que Obadía estaba solo en el camino cuando de repente Elías se encontró con él. Yo quiero decirle algo. Los de repente en el Abba, en nuestro Padre, no son casualidades. Son encuentros preparados por Él. Y esos de repente de Él son maravillosos, porque suceden cosas que tú no te esperabas. Obadía ni se esperaba encontrarse con el profeta Elías. Y mire lo que dice. Obadía lo reconoce y dijo, ¿eres realmente tú, mi señor Elías? Y él respondió, sí, soy yo. Ve y dilo a tu amo, Elías está aquí. Cuando Elías le dice esto, que vaya a decirle a Acab que Elías estaba allí, Obadía le responde y le dice, ¿de qué manera he pecado que tú entregarías a tu siervo en las manos de Acab para matarme? Vive Yahvé tu Elohim, que no puede haber una nación o reino donde mi amo Acab no haya enviado para buscarte. Elías estaba siendo buscado por Acab todo ese tiempo que Acab no estaba en Israel. Pero dice que en todos lados, dice, en cada reino o nación donde ellos dijeron, aquí no está, él prendió fuego a su reino y a sus territorios, porque no te encontró. Yo quiero decirte algo, que cuando tú eres ese varón o mujer que te manejas en integridad por el abacados, la muerte no puede encontrarte. La muerte no puede llegar a tu vida. Cuando tú eres aquella persona que caminas en obediencia a las instrucciones del abacados, mire, la muerte te puede buscar, el enemigo te puede perseguir,
pero nunca te va a encontrar. No va a poder hacerte daño. Dice que no hubo nación o reino donde Acab no buscó a Elías. Y de enojo porque no lo encontraba, dice que quemaba toda esa ciudad, que quemaba y destruía todo porque estaba enojado, porque siendo el rey no lo encontraba. El Padre Celestial cumple su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra protectora del Shaddai. ¿Queremos morar en esa sombra protectora? Caminemos en obediencia. Obedezcamos sus instrucciones. ¿Qué importa que haya muerte, que haya sicariato, en lo que se mueva en nuestras ciudades, que pongan bombas? A ti no te va a encontrar la muerte. A ti no te va a llegar. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. A Elías no lo pudo encontrar acá. Eso dice. Cuando entonces le dice Obadía, le dice Elías, te ha buscado por todos lados, quiere matarte y tú quieres que yo vaya acá a decirle, aquí está Elías. Tú quieres que yo vaya. Y le dice, ¿y qué tal si el Rúa de Yahvé viene y te lleva a otro lado? Y que cuando el rey venga ya no te encuentre, me va a matar a mí. Es tremendo. Mire, este hombre Obadía conocía cómo se mueve el Todopoderoso, ¿verdad? Le dice, ¿qué tal si el Rúa te lleva a otro lado? Y cuando venga ya no estás. Y yo, tu siervo, he temido a Yahvé desde mi juventud. Este hombre era muy temeroso. Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué escondió los 100 profetas? Porque él quiso. Poniendo en riesgo su propia vida de que Acab lo mate. Si acá dice, me matará. No, porque el Todopoderoso le dio una instrucción. Cuando hay temor al Todopoderoso, mira, no ponemos por delante en nuestra vida, simplemente obedecemos. Cuando el Padre da una instrucción, simplemente tú lo haces, no razonas, no estás mirando y si yo me muero y si me matan. Este hombre recibe una instrucción del Todopoderoso de guardar, de cuidar, de preservar esos 100 profetas. Y aún en contra de lo que pueda venir para él, porque si Acab lo descubría, si Jezabel lo descubría, lo mataba. Pero este hombre obedeció. Por eso vuelve a hacer hincapié y dice, yo tu siervo he temido a Yahvé desde mi juventud. Lo vuelve a decir. ¿Por qué? Porque cuando hay temor, hay obediencia. La obediencia no se cuestiona. La obediencia simplemente se la cumple. Y él le cuenta algo a Elías y le dice, ¿no le fue dicho a mi señor lo que yo hice cuando Jezabel mató a los profetas de Yahvé? ¿Cómo yo escondí 100 de los profetas de Yahvé por 50 en cuevas y los alimenté con pan y agua? Él le cuenta al profeta Elías lo que él hizo. Le está diciendo, Jezabel estaba matando a todos los profetas, genuinos, verdaderos, porque tenía muchos falsos a su alrededor. Y le dice, ¿no te enteraste cómo yo los escondí? ¿Y por qué? Porque recibió instrucción. Y le dice, y ahora tú me dices, ve y preséntate acá, dile que aquí está Elías, él me va a matar. Miren, todo ese tiempo que tuvo escondido a los profetas, no tuvo miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque era una instrucción del Padre. Porque era una instrucción del Todopoderoso. Él sabía quién lo libraría de la muerte. Y aquí vemos cómo Abdías preservó a los profetas genuinos. Si seguimos leyendo nosotros, las escrituras nos muestran que después de que Elías confrontó a los profetas de Jezabel y al pueblo, porque recuerden algo, no solo confrontó a los profetas de Jezabel, también confrontó al pueblo cuando le dijo, hey, ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando en dos pensamientos? O estoy aquí o estoy acá. Decídanse. Si ustedes creen que Baal es el Dios que les da la lluvia,
Baal es el Dios que a ustedes los sostiene, que los cuida, que los proteja, váyanse con Baal. Pero si ustedes creen que Yahvé, el Dios de Israel, es el que da la lluvia, es el que los sostiene, el que los cuida y que los protege, quédense con él. Pero es tiempo de que tomen decisiones. Así no pueden estar. No pueden estar aquí y no pueden estar allá. Cuando les conviene con Baal, cuando no con el Todopoderoso. Elías también confrontó al pueblo. No solamente fue a los profetas de Baal, ¿verdad? Y dice la Escritura que después que pasa todo esto de la confrontación, después que hubo la restauración, porque también Elías restauró el altar, ¿qué pasó? ¿Verdad? Dice que Jezabel envió un mensajero, y no cualquier mensajero, envió una voz de muerte. Miren, Jezabel, con una sola palabra de muerte, puede hacer que una persona desee morirse. Una persona puede decir, ya no quiero vivir más, y lo vamos a ver por la Escritura. Este mensajero de Jezabel va con amenaza, y le dijo que Jezabel le cortaría la cabeza a Elías. Eso dice. Aquí podemos ver que es evidente que Jezabel busca la cabeza de quien le tropiezo. Jezabel no anda entreteniendo al que es tropiezo en su vida, no. Él busca exterminarlo. Él busca quitarlo de en medio. Jezabel busca quitarlo de en medio, ¿verdad? Y un solo mensaje puede hacer retroceder a cualquiera, aún al que diga estar firme. Porque vemos a un profeta Elías, cómo lo hizo amedrentar, ¿verdad? Eso usted lo puede leer en Primer Libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4. Yo les voy a leer rápidamente, usted en su casa lo va a meditar. Acab le dijo a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Confrontó a los falsos profetas, confrontó al pueblo y dice que mató a espada a todos los falsos profetas. Aquí dice, entonces Jezabel envió un mensajero. ¿Por qué? Porque Jezabel se entera lo que Elías hizo. Jezabel odiaba a Elías. ¿Sabe por qué odiaba a Elías? Por su nombre. Yahvé es mi Elohim, Yahvé es mi Dios. Lo odiaba. Y envía un mensajero a decir a Elías y le dice, si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Qué tremendo. También lo reta. ¿Sí? Me hagan los dioses cosas terribles a mí y además peores si para esta hora mañana no hago tu vida como la vida de uno de ellos. Jezabel estaba molesta porque había exterminado a sus profetas, porque los había confrontado. Solamente con estas palabras de Jezabel, de amenaza de muerte, porque le dijo, así como hiciste a mis profetas, así voy a hacer con tu vida. Y ella hace un juramento, pero este juramento, ¿verdad? Era diciéndole, tú vas a morir, no vas a quedar con vida. Eso hace también Jezabel al que le es tropiezo. Envía amenazas de muerte. ¿A través de quién? De cualquier forma que quiere hacerte intimidar, hacerte perder tu fe, hacer que retrocedas. Va a enviar amenazas de muerte. Voy a poner un ejemplo. Alguien va al médico y le dice, no, esta enfermedad usted ya no tiene remedio. Y quizás le quedan pocos meses de vida. ¿Qué va a decir esa persona? ¿Cómo se va a sentir? ¿Verdad? Jezabel tiene sus aliados. Jezabel sabe cómo operar y cómo trabaja. No piense que solamente es cómo se le presentó o cómo envió el mensaje a Elías. En este tiempo también hay mensajes que pueden destruir, dañar y llevar a la muerte a muchos. ¿O acaso no hemos escuchado de aquellos que dicen, este joven estaba en un juego y resulta que se quitó la vida? ¿Qué mensaje recibió a través de ese juego? ¿Qué mensaje de las tinieblas recibió a través de lo que estaba haciendo? Por eso, qué peligro es el de los jóvenes en este tiempo, ¿verdad? No crea que Jezabel es como esta vez que leemos en la Escritura, de forma literal. No,
opera de diferentes formas, busca la muerte de diferentes formas. Y dice que Elías se levantó y huyó, se fue. Dice que deja a su sirviente y se va solo por el desierto. Un día más camina por el desierto y llega a un árbol, se sienta debajo de él y ¿sabe lo que hizo Elías? Oró por su propia muerte. Es tremendo. ¿Y qué escuchó Elías? Un mensaje de Jezabel. Los mensajes, no crea que solamente es, sí, yo lo escuché. No. Por eso es que importante es lo que escuchamos. Cerrar nuestro oído a lo que no conviene, a lo que no edifica. ¿Sabe por qué? Porque en la atmósfera espiritual también va a crear en esa persona pánico, miedo, va a crear incertidumbre, va a crear de que esa persona se desestabilice emocionalmente. Elías, mire, a Elías lo desestabilizó. ¿Y qué venía haciendo Elías? Tremendo, ¿verdad? Una confrontación. Entonces, después de toda batalla espiritual que tenemos, siempre va a haber un contraataque. Tenemos que cuidarnos de todo aquello. Hay muchos que dicen, yo fui, subí, hice, oré. Tengamos cuidado porque siempre va a haber retaliaciones. Elías pudo tener una gran victoria al confrontar a los profetas de Baal, pero luego vino una retaliación muy fuerte de parte de Jezabel, ¿verdad? Y Elías dijo, basta, Yahvé, toma mi vida. Es decir, él deseó la muerte, ¿verdad? Entonces, las formas de operar de Jezabel traen primero desestabilización, ¿verdad? Desestabiliza a la persona anímicamente, ya no se siente bien, no tiene fuerzas, se siente desanimado. Y dice que Jezabel lo intimidó con amenazas de muerte y es lo que sigue haciendo. A todos aquellos que están hablando la verdad, a todos aquellos que están confrontando su sistema, Jezabel intimida con amenazas de muerte a los verdaderos profetas del Todopoderoso. Y así como en esta porción que leemos, que tuvieron que esconderse en cuevas y pasar necesidades, viéndolo de forma literal, porque dice que solo se alimentaban con pan y agua, ¿verdad? Eso dice la Escritura, que leímos hace un momento. ¿Y qué pasaba con los falsos? ¿Qué pasaba con los de Jezabel? Mientras que los genuinos, los verdaderos, estaban escondidos con pan y agua, los de Jezabel tenían banquetes en la mesa de Jezabel, ¿verdad? ¿Y de dónde venían los recursos para que coman los banquetes en la mesa de Jezabel? Esos recursos eran del pueblo de Israel. No está muy lejano, ¿verdad?, de mirar lo que pasa en este tiempo. ¿Cuántos recursos llegan a esos lugares a donde se predica prosperidad? A donde solo hay palabras livianas de contentamiento, ¿verdad? Allí también se mueve lo falso. Esa situación también pasa ahora. Podemos decir que si hacemos un análisis de cada 100 profetas, téngalo por seguro que un 90% va a haber contaminación de Jezabel en aquellos. Y esa es la realidad del estado actual de la profecía. Si no, dése un paseíto por su Facebook y mire allí cuánto falso hay y cuánto verdadero. Cuántos anunciando la verdad, cuántos confrontando el sistema y cuántos predicando prosperidad, cuántos predicando que viene lo mejor. Entonces, ese es el sistema actual, la realidad actual. Pero hay una realidad también para este tiempo. Y es que la unción de Elías en este tiempo ha llegado o se ha hecho evidente para sacar de la cueva a los verdaderos profetas del Todopoderoso. A esos profetas que estaban en el anonimato. A esos profetas que quizás nadie daba nada por ellos, porque esto no es cosa de hombre,
El Padre los está sacando. El Todopoderoso los está llamando. ¿Por qué? Porque van a salir de la cueva para desenmascarar y romper toda falsa estructura profética de Jezabel. Eso es lo que el Padre va a hacer con aquellos que, aunque digan que estuvieron en la cueva, estuvieron preservándose, estuvieron guardados para que el sistema de Jezabel no los mate, como ya mató a muchos. Muchos que vendieron el don por fama, por dinero, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. Dice la Escritura allí mismo, en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 18, que en Israel aún quedaban unos fieles. En Israel aún quedaban unos profetas fieles al Todopoderoso. En este tiempo también hay unos profetas fieles que no han doblado sus rodillas al sistema de este mundo. Y podemos ver que aquí, cuando dice que haré que queden en Israel 7,000 de todos aquellos que no han doblado sus rodillas ante Baal y todas aquellas bocas que no lo han besado. En este tiempo también lo hay. Quizás algunos están escondidos en cuevas. ¿Por qué? Porque el Padre los ha preservado para este tiempo. Porque el Padre los ha tenido guardados y reservados para esta temporada. Este es el tiempo que el Abacadosh está sacando del anonimato a los 7,000 que no han doblado sus rodillas al sistema de este mundo. Aquellos que no sirven a Baal ni a Jezabel. ¿Y saben algo? El Padre es quien nos conecta con ellos. El Padre los saca de las cuevas y nos conecta con ellos. En otros casos, habrá que ubicarlos, identificarlos, porque hay un trabajo que hacer en las naciones, pero en unidad, como el Padre siempre ha tenido su diseño. ¿Por qué les digo que hay que ubicarlos e identificarlos? Porque quizás ni ellos saben el propósito que el Padre tiene para con ellos. Pero el Padre siempre colocará, ¿verdad? Y así como dice la Escritura, el Rey te mandó a llamar, así está mandando a llamar, ¿verdad? A los suyos. Y leía en la carta a los romanos lo que el Shalíac, el apóstol Shaul, dice. Vamos a ver rapidito, ¿verdad? Y habla de esta porción para poner un sustento, ¿verdad? Con la Escritura. Romanos 11, del 1 al 6 dice, habla del remanente de Israel, habla del remanente escogido, de ese remanente que el Padre ha preservado. Dice, en este caso yo digo, ¿no es Yahvé repudio a su pueblo? Yahvé no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, dijo Pablo, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahvé no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. ¿O no saben lo que dice el Tanakh? Dice de Elías, él implora a Yahvé en contra de Israel, diciendo, Yahvé, ellos han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también. Tremendo, porque el profeta Elías le dice esto al Todopoderoso. Yo he quedado el único, ¿verdad? Porque no veía a otros, pero resulta que los otros estaban en las cuevas. Resulta que los otros estaban siendo preservados. Resulta que los otros estaban siendo formados, fortalecidos con pan y agua. En este tiempo hay unos genuinos que están comiendo de la Torá, bebiendo de las aguas que dan vida, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta? Dice acá, ¿verdad? Seguimos en Romanos capítulo 11, verso 4. ¿Cuál es la respuesta del Todopoderoso? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Es de la misma manera, en la época presente, hay un remanente escogido por misericordia. Ahora, si es por misericordia, es correspondiente, no basado en obras legalistas. ¿Cuáles son las obras legalistas?
que habla la Torá. Torá sin Mashiach. Torá sin Yeshua. Dice acá, si fuera de otra manera, la misericordia ya no sería misericordia. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo nos dice que en este tiempo presente también hay un remanente escogido por misericordia. Y hace relación, ¿verdad?, a esos 7,000 que así como el Padre se guardó a ese remanente, también el Padre en este tiempo ha preservado a esos que no han doblado sus rodillas. El plato preferido de Jezabel, ¿verdad?, o que es de gran deleite para muchos y que ofrece Jezabel, es la falsa enseñanza. Jezabel ha logrado infiltrarse a lo largo de la historia a través de las doctrinas y de las enseñanzas que van en contra de la Torá y del verdadero evangelio del reino. ¿Cuál fue lo falso que introdujo? Lo que muchos siguen enseñando, que la Torá está abolida, que eso es parte de la ley, que ahora estamos en la gracia, ¿verdad? Y todos aquellos que enseñan esto están contradiciendo la palabra de nuestro Adón Yeshua, que dice en Mateo 5, del 17 al 18. No piensen que vine a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a completar. Sí, en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá hasta que tenga que suceder, hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Entonces usted se ha puesto a pensar, todos aquellos que están enseñando que la Torá está abolida, que eso es parte de la ley, que ahora estamos en la gracia, ¿en contra de quién están? ¿En contra de quién están predicando? Yeshua dijo que él, siendo Yeshua, no vino a abolir. Y el hombre quiere abolir con sus palabras, con sus falsas enseñanzas. Esas son las falsas enseñanzas que a lo largo de la historia ha infiltrado Jezabel con esas doctrinas de que ahora estamos en la gracia. La gracia siempre existió, ¿verdad? Se ha acostumbrado a los creyentes a prédicas y enseñanzas livianas, es decir, a las del contentamiento. Levante sus manos, quieren recibir el carro que están esperando. Levante sus manos, quieren recibir, ¿verdad? Y la gente se mueve por su nefesh, por su alma, porque son tocadores del alma, ¿verdad? Y levanta sus manos, sí, yo quiero. Eso es lo liviano. Esas son las enseñanzas que no convierten al creyente ni confrontan, pero de eso le agrada al pueblo. De eso está lleno. Usted vaya a ver, ¿verdad? Escuelas proféticas, cuando era sin Torá, 40. Con Torá, 13, conectados. Porque así es. Al pueblo le gusta lo que toca el alma, pero no lo que convierte el espíritu. No lo que confronta. Le gustan mensajes motivacionales, pero no mensajes que formen carácter en los creyentes. Eso es lo que se mueve ahora. Si no, dése un paseíto por su Facebook y se va a dar cuenta. ¿Sí? Tenemos enseñanzas, como les hablaba, la teoría del reemplazo, la gracia, ya la ley no está vigente. Y eso ha hecho que se creen diferentes religiones y sectas que lo único que han hecho es dividir al pueblo. Es hacer que el pueblo se vaya en contra de lo falso. ¿Por qué? Porque no se dan la oportunidad de conocer lo verdadero. Porque así como les decía, lo primero que dicen es que te quieren judaizar, ¿verdad? La Escritura dice que por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Entonces, tenemos que tener conocimiento para que nosotros no caigamos en las redes de Jezabel.
Jezabel, a través de la falsa enseñanza, entró en las congregaciones. Está en las congregaciones que predican sin Torá. Aquellos que dicen, eso ya no está vigente. Eso es judaísmo. Allí está Jezabel. ¿Cómo pretenden echar fuera a Jezabel? Con ayuno, con oración, con vigilias y con todo lo que quieran hacer si están todavía en la plataforma de Jezabel, si están bajo el manto jezabélico. Pero eso no les gusta escuchar. ¿Por qué? Porque prefieren lo motivacional, prefieren lo liviano, ¿verdad? Entonces, Jezabel también prostituye el sacerdocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los lleva a lo falso. Recordemos que Jezabel era adoradora de Baal. Y si yo reviso, ¿verdad?, ¿qué significado tiene Baal tomando desde su raíz primaria, ¿verdad? Quiere decir ser maestro. O sea que, por eso nos enseña Apocalipsis, ¿verdad? Toleras a esa mujer que se dice ser profetisa y que enseña. Porque eso es lo que hace Jezabel. Introduce falsa enseñanza. Entonces, la escritura a nosotros nos muestra que Jezabel dice que va a ser, que es arrojada en cama, en gran tribulación. Recordemos cómo fue el final de Jezabel, ¿verdad? Dice que fue devorada por los perros. Y los perros, ¿verdad?, tiene un simbolismo profético, los inmorales. Y quienes con ella adulteran correrán la misma suerte. ¿Cuáles son los hijos de Jezabel? Porque Jezabel tiene hijos. Y esos hijos también tienen sentencia de muerte. Hijos, en el contexto bíblico, se refiere a sus discípulos, a los que siguen sus enseñanzas, a los que siguen sus falsas profecías, ¿verdad? Todos aquellos que siguen esas doctrinas que han ido en contra de lo verdadero. Jezabel es astuta, usa artimañas, usa falsas acusaciones, de todo. Va a calumniar. Si no, recuerde lo que pasó, ¿verdad? Cuando calumnió, robó y mató, cuando quiso apropiarse de la viña de Nabot. Eso ya lo hemos visto, ya no lo vamos a tocar nuevamente, pero Jezabel usa su lengua lisonjera, usa sus artimañas, la calumnia, la difamación, usa la forma, el medio, los recursos, las personas para que le sirvan, con tal de quitar de en medio a quien se le opone. A Jezabel no le importa hacer lo que sea con tal de mantener una posición a favor de una autoridad. Entonces, cuando leemos el caso de Nabot, ahí vemos cómo ella propagó una murmuración, ¿verdad? Calumnia, robó, mató. Tengamos mucho cuidado, porque Jezabel usa su astucia. Y algo que quiero decirles acá, que Jezabel opera con inmoralidad sexual. Muchas veces nosotros conocemos a personas que están dentro de una congregación, pero que por años no han podido dejar el problema sexual. Porque ¿cómo opera Jezabel en los ministros, en los siervos del Todopoderoso? Los introduce a caminar en tinieblas. Quizás esta es la faceta menos conocida, pero la más extensa como obra de Jezabel, porque pasa desapercibida. Jezabel también opera en la parte sexual con Lilith. Y juntas, voy a hablar así como mujer, pero recuerde que es un espíritu, provocan la inmoralidad sexual en los siervos del Todopoderoso. ¿Cuántos siervos han caído? ¿Cuántos ministros han caído en inmoralidad sexual? Muchos. Hoy podemos decir que es muy amplia la inmoralidad sexual en ministros. Y conocemos de figuras públicas, grandes ministros con grandes ministerios que cayeron en inmoralidad sexual. Adoradores, ¿verdad? También.
Algunas de las obras que Jezabel, ¿verdad?, hace, vamos a ver, lleva al adulterio, hablando de ministros, de siervos, ¿sí? Imagínense si lo hace con ministros y con siervos del Todopoderoso. Los lleva al adulterio, a la masturbación, al homosexualismo también. Tienen sueños húmedos. Pero como eso no se ve, pero resulta que allí hay una operación con Lilith. Y eso pasa en muchos ministros. Y tienen prácticas lujuriosas, ven pornografía. En fin, quizás esto porque es como escondido, quizás porque esto está desapercibido, pero ese es un modo de operar también de Jezabel. Y muchos matrimonios ministeriales de ministros terminan por causa de Jezabel. Por esa unión que hace Jezabel con Lilith para destruir a los ministros. Y quizás son ministros que no conocen Torá, pero su corazón ha sido agradar al Abba, pero cayeron porque Jezabel está dentro de las congregaciones, porque Jezabel se mueve en las congregaciones. Y muchos se encuentran atrapados en esta red de Jezabel y no pueden salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía la siguen manteniendo a través de las falsas enseñanzas, porque no hay corrección dentro de las congregaciones, porque se permite y se tolera la inmoralidad. ¿Por qué? Porque el hermano no se vaya, porque esa familia no se vaya, porque se permite y se tolera la inmoralidad, porque se va el que diezma, el que ofrenda, el que ayuda, el que sirve, el que presta el carro, el que presta la casa, y se tolera la inmoralidad. Y se da paso a las riendas sueltas de Jezabel, ¿verdad? Por falta de madurez, por falta de decisión. Jezabel es un espíritu, ya lo hemos venido hablando. Y ese espíritu, acompañado o unido con Lilith, es el que lleva a la pornografía y a la inmoralidad sexual. A muchos, y estoy hablando de ministros, estoy hablando del pueblo del Abacadosh. No estoy hablando de los de fuera, que quizás ya están perdidos en eso. Estoy hablando de aquellos que aún conociendo la Escritura han caído, ¿verdad? Una persona, varón o mujer, que esté ya atado a este espíritu de Jezabel con Lilith, va a ser usada o usado para animar al pecado a otra persona con facilidad. Lo va a arrastrar fácilmente. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos discernimiento de espíritu para saber cuándo está operando en una persona, cuándo hay influencias de Jezabel y de Lilith en una persona. La inmoralidad sexual, allí es el área donde ataca fuertemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a aplicar más adelante cuando es descubierta una falsa misericordia? Buscará justificarse, buscará justificar la falta, ¿verdad? ¿Cuál falta? La inmoralidad sexual. ¿Y cómo la justifica? No, Dios es bueno, ya estamos en la gracia. Ya Dios no va a ser el Dios de antes, eso es otro Dios. Ahora nuestro Dios es bueno, ya nuestro Dios es de la gracia. Tengamos cuidado, porque el mismo espíritu que operaba en Israel en ese tiempo, opera ahora. Y es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que emitía juicios, el que sigue emitiendo los juicios en este tiempo. Su Torá no ha pasado. Entonces, a veces queremos aplicar, ¿verdad?, la misericordia a conveniencia. A Jezabel se la confronta. A Jezabel hay que echarla fuera. ¿Pero cómo? Aplicando la verdad.
Yo no puedo sacar a Jezabel, manteniendo todavía lo falso allí dentro. Recordemos que los cananeos dice que adoraban a Baal y ellos tenían como parte del culto relaciones sexuales, ritos de fertilidad, prostitución religiosa, sacrificios humanos. Eso lo leemos, sí, en la escritura, ya vamos a ver. Jezabel, recuerde que era hija de un rey, era una princesa, ahora actúa como un principado, como espíritu. Y venía de esa cultura religiosa de adorar a Baal y a Astoret, lo que incitó que adore también a Acab, su esposo. Los sacerdotes de Astoret eran varones que practicaban la prostitución ritual. El primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 24, dice: también había en el país varones prostitutos, e hicieron conforme a todas las prácticas abominables de las naciones que Yahvé había echado de delante de los israelitas. Entonces, miren, todo esto no es de ahora, ya se movía desde mucho antes. Todo esto, la inmoralidad sexual, por eso es que Apocalipsis lo vuelve a decir. Tú que toleras a Jezabel, porque primero se introduce la enseñanza. Primero va la enseñanza, ¿verdad? La falsa profecía. Primero arma la plataforma y después comienza a manifestarse. La inmoralidad sexual está en muchos siervos del Dios Altísimo. Las devotas de Baal y de Astoret, las femeninas, las devotas femeninas, también eran prostitutas. ¿Y para quiénes eran prostitutas? Para esos devotos masculinos. Todo este culto idolátrico se basaba en orgías y lujuria. Este era todo un rito de adoración a estos ídolos. Estas prácticas inmorales, ¿sabe dónde se llevaban a cabo? En templos, en jardines, en lugares altos. ¿Qué cree usted que corrompió el corazón de Salomón? Todos conocemos esa parte, ¿verdad? Dice que Salomón con sus 1000 mujeres y concubinas, ¿quiénes eran? Idólatras. Salomón, por la escritura que lo vemos, es un ejemplo muy triste de un hombre sabio. Sí, muy sabio, pero que cayó, ¿dónde? En el manto de Jezabel. ¿Y por qué cayó en ese manto de Jezabel? Por causa del yugo desigual. Ese yugo desigual lo hundió ¿en qué? En la idolatría y también en la inmoralidad sexual. Una mujer puede llevar al varón a levantarse o a caerse. Lo destruye o lo anima, lo levanta, lo convierte en ese sacerdote. ¿A través de qué? De sus oraciones. Lo ayuda a levantarse. Salomón, con todas sus concubinas idólatras, lo único que hizo fue caer en ese manto de Jezabel. Entonces, la prostitución, sí, quizás acá espiritual, pero aquí vemos también cómo se hacían orgías llenas de lujuria, cómo se manejaba la prostitución a través de los rituales, cómo la inmoralidad sexual se movía muy fuerte. En este tiempo no es la excepción. Muchos ministros han caído en el manto de Jezabel por la inmoralidad sexual, ¿verdad? Esto de Salomón, usted lo puede leer, de la apostasía de Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso del 1 al 8. Le dejo allí para que usted lea, ¿sí? Le he hablado pues rápidamente para que usted vea cómo dice que Salomón, ¿verdad? Dice que tomó mujeres, ¿verdad? Para él, pero eran mujeres, ¿verdad? Dice, le voy a leer el primer verso, dice: el rey Salomón era un amante de mujeres y tomó mujeres extrañas, además de la hija de Faraón. Había mujeres de los moabitas, de los amonitas, de los edomitas, de Sidón y las eteas, naciones de las cuales Yahvé había prohibido a los hijos de Israel, diciendo: no pueden ir entre ellas, ni ellas entre ustedes,
porque les volverán sus corazones hacia sus ídolos. Es tremendo. Ya había una advertencia del Todopoderoso. Pero Salomón estaba profundamente atraído por ellas, por su amor. Mire, el hombre más sabio cayó en el manto de Jezabel. Él tenía 700 esposas, todas princesas, y 300 concubinas, y las mujeres extranjeras volvieron su corazón en pos de los dioses. Eso es lo que busca. Esa es la primera táctica que hace Jezabel, ¿verdad? Enamorar, seducir, porque viene primero con la seducción, ¿verdad? Y luego vuelve el corazón. Hoy en este tiempo muchos volvieron su corazón. Conocieron al Dios de los hebreos, pero nuevamente están tras los ídolos, están tras Babilonia, porque ese es caer en un manto de Jezabel. ¿Cuándo usted cae en un manto de Jezabel? Cuando le profetizan sin Torá. Cuando conociendo la verdad, vuelven a profetizarle, ¿verdad? Sin la verdad. Y dice el verso 4, pues cuando Salomón se hizo viejo, su corazón no era perfecto hacia Yahvé su Elohim, como el corazón de David su padre había sido. Salomón siguió a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorreos. Por tanto, Salomón hizo lo que era maldito ante los ojos de Yahvé, y no siguió a Yahvé completamente como David su padre lo había hecho. Salomón edificó un lugar alto para Chemosh, la abominación de Moab, en la colina frente a Jerusalén, y otro para Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Esto fue lo que hizo por todas sus esposas extranjeras, quienes entonces quemaron incienso y sacrificaron a sus ídolos. Es tremendo el yugo desigual. Es tremendo, ¿verdad? Aquí podemos ver algo. El Todopoderoso no solamente castiga a quien opera bajo el manto de Jezabel, sino también a quien lo tolera. Usted y yo ya conocemos, o ya hemos venido estudiando, ¿verdad? Hemos venido conociendo un poco más de las operaciones de Jezabel. El Padre no solo va a castigar a quien opera bajo este manto, sino también a quien lo tolera. Recordemos que en la Escritura dice que hay un reclamo a la congregación de Tiatira. Tenía buenas obras, pero toleraba el espíritu inmundo de Jezabel. En este tiempo pasa lo mismo. Quizás muchos estén haciendo buenas cosas para el Todopoderoso, pero están tolerando a ese espíritu inmundo de Jezabel. Si vamos a la Escritura, Elí es un ejemplo muy fuerte, ¿verdad? Porque sus dos hijos operaban bajo el manto de Jezabel. ¿Por qué? Porque cometían inmoralidad sexual. ¿Dónde? En las puertas del templo. Eso dice la Escritura. Elí, su padre, ¿qué pasaba con él? Sí, les decía, hijos míos, miren, esto no debe de ser así. El pueblo me vine a comentar lo que ustedes están haciendo. Pero no los confrontaba, no los disciplinaba. Eso pasa en muchas congregaciones. Y el castigo vino ¿sobre quién? Sobre sus hijos, ¿verdad? Porque fueron echados del sacerdocio, pero también vino sobre él. Su vida, sus vidas fueron cortadas. Entonces, no creamos que el Todopoderoso se queda de manos cruzadas. Hay castigo. El Padre viene a golpear la tierra. Y así como vimos en la porción, ¿verdad? Cuando Elías es enviado a decir que no iba a haber lluvia por causa de lo que estaba haciendo Acab, el Padre Celestial siempre envía la voz de advertencia. Y yo les decía que hoy les iba a dar un mensaje a todos los hermanos de Ecuador, ¿verdad? Bueno, los que son parte de esta casa ya lo conocen, cómo el Padre iba a dar un golpe a Ecuador. Su mano estaba lista. Pero Él hace misericordia y dice, clamen, arrepiéntanse, hagan teshuvá, vuelvan su corazón a mí, para que yo haga misericordia. Y hay un trabajo por hacer en Ecuador. ¿A quienes primero el Padre está llamando a volver su corazón a Él? Es a los ministros.
a los pastores, a los líderes, aquellos que están al frente de congregaciones, aquellos que están llevando a las personas, ¿verdad?, por el camino, porque el Padre está diciendo, hey, párense en los caminos y pregunten cuál es la buena senda. Este es el tiempo donde el Padre está diciendo, dejen de hacer lo que están haciendo y presten atención a mi voz, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es el tiempo donde el Padre está dando una voz de advertencia, una voz de alarma, y es lo que estamos haciendo, anunciando lo que el Padre nos está llamando a hacer. Y esas mesas de paz que el Padre nos está llevando a levantar en Ecuador, en varias ciudades de Ecuador, ¿para qué es? ¿Quiénes deben de estar primero en esas mesas de paz? Los ministros, los pastores, los líderes, aquellos que están ministrando la palabra, porque somos nosotros los que damos enseñanza al pueblo. Somos nosotros los que conducimos a un pueblo. Y si nosotros no estamos en shalom, en paz, primero con el Todopoderoso y luego también con nuestros hermanos, ¿cómo podemos seguir conduciendo a un pueblo? ¿Cómo podemos seguir llevando a un pueblo hacia la verdad? Y más aún cuando no se conoce la verdad. La Escritura dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Y eso es lo que el Padre está llamando a hacer. A clamar juntos por la paz de Ecuador, sí, pero la paz vendrá cuando primero todos pensemos en la unidad, cuando comencemos a escuchar la voz del Padre y hacer lo que Él está mandando hacer. Esto no se trata de que yo soy de Pablos, yo soy de Cefas o yo soy de Apolos. Es decir, yo tengo este ministerio, mi ministerio se llama así, el ministerio de acá se llama así, el ministerio... No. Lo que el Padre está mandando hacer es por el bien común de nuestra nación, dejando a un lado los intereses ministeriales, personales, dejando a un lado los conflictos de odio, de rencor, de pleitos, de celos y uniéndose como el Padre quiere. La Escritura dice, ¿cómo conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros? Lo que el Padre ha mandado hacer no tiene nada que ver con tinte religioso, sino más bien con lo espiritual, porque lo religioso y espiritual son dos cosas muy diferentes. Que todos podamos escuchar la voz del Todopoderoso y podamos obedecer lo que Él nos está llamando a hacer. Como dice la Escritura en 2 de Crónicas 7:14. Si este pueblo que invoca mi nombre se humilla y clama a mí, yo oiré desde los cielos y yo sanaré su tierra. Queremos shalom, queremos sanidad para nuestra tierra. Queremos que el Padre se manifieste a favor de nosotros, no en contra, no como un golpe como lo hizo Israel. Tenemos que unirnos y tenemos que clamar por ese shalom que necesitamos del Todopoderoso. Amén.